Y todo el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, buen Padre Dios, por la vida. Gracias, Señor, por la fe que nos permite ver más profundamente, entender, conocer. Gracias, Señor, por la vocación, el llamado que nos has hecho. Hoy San Pedro nos recordaba, seamos santos como Él es santo, como nuestro Padre es santo, así sus hijos. Gracias por la vocación. Y la vocación particular. Gracias por la salud. Otro regalo que tenemos que cuidar y saber administrar. Gracias, Señor, por todas las buenas personas que tú pones en nuestro camino, que nos ayudan, que nos facilitan, que nos dan cariño, que con sus tesoros, talentos y tiempo alivian nuestro quehacer. Gracias por las oportunidades que nos das, Señor. Como nos libras de tantos peligros y nos abres tantas puertas. Gracias, Señor, porque tenemos paz en esta parte del mundo. Y hoy no podemos dejar de suplicarte para que cese esa guerra en contra de Ucrania. Señor, escucha la oración de todo tu pueblo, que no puede sentirse tranquilo al ver hermanos, muchos de ellos cristianos, peleando los unos contra los otros. Esta oración te la presentamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues se nos había quedado esto, lo discutí así someramente al final de la clase anterior. Esta introducción general a los Salmos, el Salterio, ya ustedes saben, es la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Así que si vamos a ver oraciones, vamos a usar textos bíblicos para orar. ¿Qué mejor que los textos que son oraciones? En el Antiguo Testamento ese es el Salterio, las alabanzas, literalmente. Y ya vimos algunos aspectos interesantes de los Salmos, la oración que compartimos los judíos y los cristianos. Fíjense que en la liturgia de las horas nosotros siempre le ponemos la doxología, gloria al Padre, al Hijo, a cada salmo. Así que lo hacemos cristianos. Pero esos salmos, como decía hoy en la primera lectura de San Pedro, que los profetas, aquellos que fueron inspirados por Dios, se inspiraron para que nosotros pudiéramos rezar con las mismas palabras que Dios nos enseñó, que le gusta a Él escucharlas. Y los salmos son la oración que Jesucristo hacía. De hecho, en la cruz Él cita varios salmos. Así que qué tremendo, ¿verdad? Que estemos orándole al Padre con las mismas oraciones que usó, que nos dio el Espíritu Santo para que el Hijo se dirigiera al Padre. Y ahora nosotros nos las dirigimos al Padre y al Hijo. Pues después de esa introducción general, vimos que el Salterio tiene que ver con el rosario, porque los 150 salmos originales para las personas que no podían en la Edad Media rezar los salmos, que era la espiritualidad fundamental de los cristianos. El libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento se llama el Salterio. Y los cristianos que se dedicaron a la oración, en particular los monjes, su centro de espiritualidad eran los salmos. Algunos monjes egipcios llegaron a memorizarse los salmos y a rezarlos cada día, los 150 salmos. Pero en la Edad Media los cistercienses, sobre todo, con laicos y hermanos legos que no podían leer o no sabían leer ni escribir, pues se les sugirió que sustituyesen primero los 150 salmos rezando 150 Padre Nuestro y luego rezando 150 Ave Marías. Y así llegamos a los 3 misterios de 50 misterios cada uno, que equivalen al Salterio hebreo. Pues los géneros literarios, esto es muy importante, ya lo vimos en la introducción general a la Biblia, que no podemos confundir un libro profético con un libro o una novela. Por ejemplo, el libro de Jonás no es un libro
verdaderamente profético. Habla de un profeta, pero es una especie de novelita teológica sobre un profeta refunfuñón que, como era la gracia de Dios la que estaba operando a través de su contrariado ministerio, que tardaba 3 días cruzar Nínive, y él nada más en uno dijo: mire, ustedes se van a fastidiar, yo los voy a castigar porque son unos pecadores. Sin embargo, se convirtieron. Cuando él le mandaba a los profetas al pueblo de Israel, no le hacían caso. Pero cuando manda a un profeta regañadiente que quiere huir y se lo manda a los paganos, pues le hace caso. Así que es una pequeña novelita. Así que los géneros literarios, ¿verdad? Esos primeros capítulos del Génesis tan importantes, tan fundamentales para la teología de quién es el hombre, de qué es el hombre, qué propósito Dios lo tiene para el hombre, cuáles son sus planes, el matrimonio como institución divina, la fraternidad. Esos primeros capítulos de Génesis son una especie de parábolas. No son textos astronómicos y no son textos de historia geológica de la Tierra. 1 día, 2 días, 3 días, es un periodo. Y es una especie de orden. Ya vimos que no se pueden tomar literalmente, aunque el mensaje fundamental de los textos bíblicos está en lo literal. No podemos despachar lo literal o evaporarlo o ignorarlo. Sin embargo, hay otros sentidos más profundos que le dan más plenitud a ese sentido literal. Pero hay unas cosas que no se pueden tomar literalmente. E incluso las cosas que son proféticas, que nos hablan de futuros eventos, que son tipológicas, por ejemplo, la figura de José, perseguido por sus hermanos, vendido por sus hermanos, sufriendo por sus hermanos, sin embargo acaba salvando a sus hermanos. Un prototipo de Cristo, Moisés también, otro prototipo de Cristo, David, otro prototipo de Cristo. Pues incluso los textos que le vemos una dimensión profética, prototípica, están hablándonos de un patrón de Dios en la historia, que Él coge siempre, Dios siempre escoge a los pobres, a los más sencillos, a los humildes, y los hace grandes. Pues esos patrones hay que tener cuidado, porque hay unos textos, vimos también que los números bíblicos son siempre números simbólicos, no son números matemáticos. Así que cuando dice, en 40 días estuvo lloviendo, 40 días estuvo Jesucristo en el desierto sin comer ni tomar nada, ni agua, y durante 40 días le dice un doctor que tú te mueres, te deshidratas, te mueres. Pero nada, así que 40, cuidado, 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto del Sinaí luego de salir. Los números simbólicos no se pueden tomar literalmente. Y ya les di las reglas, ¿verdad? De cómo, si una cosa contradice otra parte de la Biblia, no llames a nadie padre, dice el Evangelio de San Mateo. Pues, y sin embargo, en otros textos dice San Pablo, yo soy su padre, porque yo los engendré para Cristo. Honren a su padre y a su madre, pero si es uno de los cuartos mandamientos, ¿cómo no vamos a usar la palabra padre? Así que el texto literal hay que entenderlo en el contexto de todas las escrituras, no puede contradecir otros textos, no puede ir contra el sentido común. Así que cuidado con la lectura literal. Y el encontrar, tratar de descifrar los textos simbólicos del Antiguo Testamento, sobre todo, por ejemplo, el Apocalipsis, que tiene tantos símbolos, porque ese es el género literario. Por eso es muy importante que nosotros sepamos cuáles son los géneros literarios, porque al ver que el Apocalipsis es un género profético, apocalíptico, ¿verdad?, lleno de símbolos, hay que tener cuidado cómo interpretar esos símbolos. Hay gente que ya está diciendo, ya esta guerra de Ucrania estaba predicha en las escrituras. Eso no es verosímil, no es creíble. Así que los textos proféticos hay que tener mucho cuidado. Los hermanitos separados, le encantaba el Apocalipsis y le encantaba decir, la ramera del libro del Apocalipsis es la iglesia romana. No, era la ciudad de Roma en la época imperial, no es la iglesia católica, apostólica y romana. Así que hay que tener mucho cuidado en estas lecturas. Recuerde que la iglesia lee los textos. ¿Cómo han entendido esto las generaciones previas? Nosotros no podemos ahora inventar un nuevo sentido, como diciendo que ellos no entendían la escritura y somos nosotros los que la sabemos entender mejor. No, así que cuidado con todos estos textos
¿verdad? Interpretado como esto está prediciendo lo que ahora está pasando. Hay unos temas, evidentemente, del fin del mundo que se están cumpliendo. San Pablo dijo, cuando el mal se ha visto como bien y el bien se ha visto como mal, lo que él llama la perversión de la conciencia, estamos más cerca del juicio final, del fin del mundo, y eso ya se está viendo. Cuando los judíos se conviertan, San Pablo dice, yo quisiera, carta a los romanos, que antes de que se acabe el mundo ellos, cuando se hayan convertido todos los gentiles, cosa que no les ha pasado, pues que los judíos tengan celos o envidia, mira, y entonces se conviertan en ellos. No, todavía no ha llegado eso. El anticristo, ya San Juan nos dice que el anticristo ya está entre nosotros. Primera carta de San Juan ya dice, él está entre nosotros, así que el anticristo no es ni Hitler, ni el anticristo era Nerón. Y todas las fuerzas que se oponen al reino de Cristo son el anticristo. El anticristo no es el Papa. Así que mucho cuidado con la interpretación. Sí, hay unos niveles profundos, pero cuidado que no sean forzados los textos, sacados fuera de contexto y leídos y entendidos en contra de la fe. Y de cómo la iglesia, que es la que ha sustentado, copiado, salvaguardado, nos ha garantizado la Biblia. Recuerden, la Biblia como la conocemos es gracias a la Iglesia Católica. Con sus capítulos y versículos que un obispo inglés en el siglo XV fue el que los diseñó. Así que eso de capítulo 3, versículo 5, eso es gracias a un obispo inglés que se llamaba Langdon. Así que la Biblia, su orden, sus textos, es cortesía de la Iglesia Católica. Y no la podemos interpretar en contra de la Iglesia Católica, de lo que ha dicho la Iglesia Católica y de todas las generaciones de cristianos. Muy bien, géneros literarios, muy importante. Pues fíjense que hay tres grandes géneros literarios cuando hablamos de la forma. Esto tiene que ver con forma, lo otro tiene que ver con el tema, el contenido del salmo. Pues están los himnos. Los himnos son muy bonitos, hay muchos himnos. Yo diría que un número significativo de himnos. Las súplicas son una tercera parte del salterio. Y acción de gracias yo creo que es el menos frecuente, pero está ahí en el salterio. Yo diría que los himnos litúrgicos, casi la mitad de los salmos que tenemos son himnos. Una tercera parte son súplicas. Y luego están por forma, son himnos, diríamos, son eucarísticos, acciones de gracias. Himnos litúrgicos. Pues uno de los himnos, el Salmo 8 es un himno litúrgico. Es un himno. Lo que pasa es que es un himno personal. Qué admirable tu nombre, Señor, en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para? Es un himno, porque no es una súplica de acción de gracias. No es una lamentación. Es un himno. Así que el Salmo 8, que tanto nos gusta, el preciosísimo Salmo 8, es un himno. ¿Ok? Fíjense, el Salmo 48, les voy a leer. Aunque ese está dentro de los cristológicos y de los proféticos también. Grande Yahvé y muy digno en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, de gallarda esbeltez. Es la alegría de toda la tierra. El monte Sión, confín del norte, la ciudad del gran rey. Dios desde sus palacios se ha revelado como baluarte. He aquí que los reyes se habían aliado y rompían a una. Apenas vieron de golpe estupefactos, aterrados huyeron en tropel. Así que, y por ahí sigue. Eso es un himno a Sión, monte de Dios. Es un himno. El Salmo 8, ya les dije, otro himno. El Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La obra de sus manos anuncia el firmamento. El día al día comunica el mensaje y la noche a la noche se lo transmite. No es un mensaje, no hay palabras, ni su voz se puede oír. Mas por toda la tierra adivinan los rasgos y sus giros hasta el fin del mundo, con fin del mundo. Por ahí sigue. Uno de mis himnos, si el 8 a mí me gusta, el 104 me gusta más.
Sí, el Salmo 104 es... teníamos una clase de retórica, no de retórica, más bien de oratoria en el seminario. Y teníamos que presentar un salmo. Y yo escogí este. Así que, Salmo 104. Alma mía, bendice a Yahvé. Yahvé, Dios mío, qué grande es. Vestido de esplendor y majestad, arropado de luz como de un manto. Tú despliegas los cielos, lo mismo que una tienda. Levantas sobre las aguas tus altas moradas, haciendo de las nubes carro tuyo. Sobre las alas del viento te deslizas, tomas por mensajero a los vientos, a las llamas de fuego por ministros. Sobre sus bases asentaste la tierra, inmovilizaste, inconmovible para siempre jamás. Del océano cual vestido la cubriste. Sobre los montes persistían las aguas. Al increparlas tú, emprenden la huida, se precipitan al oír tu trueno y saltan por los montes, descendiendo por los valles. Haces manar las fuentes en los... Es un himno a Dios creador. Precioso. Salmo, sí, así que ahí le pongo ejemplos. Salmo 18, el 48, el 8, el 104. Son himnos. La mayor parte de los salmos yo diría que son himnos. Luego, una tercera parte del salterio, así que 50 más o menos, son lamentaciones o súplicas. Y fíjense, es muy interesante. Si los himnos nos invitan a alabar a Dios, a veces individualmente, a veces colectivamente, hay los himnos del reino de Yahvé, himnos litúrgicos en ocasión de procesiones. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a... Es un himno. A la casa del Señor, ya está. Salmo 23, ¿verdad? ¿Quién puede entrar en tu monte, Señor? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Eso es un himno. Sí, esos son himnos. Las lamentaciones o súplicas componen una tercera parte del salterio. Las hay individuales o comunitarias. Curiosamente, no hay salmos por los difuntos. Bueno, los judíos no hacían oraciones por los difuntos, excepto al final, ya en los últimos 200 años antes de Cristo. Entonces empiezan a ofrecer sacrificios por los difuntos. Pero no hay ninguna oración en el salterio que le dice Dios, saca a esta gente del lugar de los muertos. No. Dios, no hay oración por los difuntos, no hay oraciones por los difuntos. El Salmo 88, el salmo más extraño del salterio, que nos habla del Sheol, del lugar de los muertos. Pero el Salmo 88 está hablando de la condición de los muertos. Pero está diciendo, tú nunca te acuerdas de los muertos. Y no está rezando por los muertos. Está diciendo, mira, yo voy para el lugar de los muertos y ahí voy a estar fastidiado. Y nadie me va a sacar de allí. Porque tú no le has hecho nada. ¿Quién ha oído que tú has hecho algo por los muertos? Allí se escuchará tu palabra. Tu luz llegará hasta allí. Así que hace un chorro de preguntas que solamente la resurrección las va a contestar. Pero no es una oración por los difuntos. Eso es curioso. Y fíjense que hay pocas peticiones del bienestar cotidiano. Un carrito, una casita, una esposita. Yo tengo ya la casa. Todo te prometí. Eso no va. También, fíjense, son súplicas elevadas por la comunidad o su representante, un sacerdote, un orante, en momentos de angustia, de peligro, de supervivencia, de enfermedad, de persecución, de acusaciones falsas, de malas cosechas. ¿Ok? Todos, luego de invocar a Dios, primero dicen Padre, Dios, casi nunca usan el término Padre, o sea, Señor, Altísimo. Exponen la situación, así que invocan a Dios, exponen la situación, la queja contra el enemigo ante Dios, piden a Dios que oiga, que intervenga, expresan confianza que así lo hará, prometiendo una acción de gracia, seguro de que lo que yo le he pedido, Él lo va a realizar. Así que esa es la estructura fundamental de las súplicas. Salmo 13, 20, 22, 56, 140. Y fíjense que en los salmos de súplicas hay tres protagonistas.
está el orante, el yo del salmo, él o los enemigos, aquello, y Dios. Así que el orante invoca primero a Dios. Mira lo que estás haciendo aquí. Así que brega con esto, porque si no, nosotros sabemos y hemos oído que tú siempre nos has derrotado a los enemigos, pero ahora nos están dando una pela. Brega con eso. Nosotros estamos seguros que tú vas a bregar y te vamos a dar gracias. Esa es la estructura fundamental. Pero fíjense que hay tres protagonistas: el orante, él o los malos y Dios. ¿Okay? Hay súplicas individuales como el Salmo 3, 5, 6, 7, 13, 22. Curioso, fíjense, las súplicas individuales en los primeros 30 y pico de salmos hay muchas súplicas individuales. Otras son colectivas. 47, el Salmo 47, 74, 79, 80. Y finalmente, el último son por forma. ¿Qué forma? No el contenido. ¿Qué forma tiene? Acción de gracias. Usualmente en la introducción menciona el nombre de Dios y manifiesta su intención de darle gracias. Narra muy genéricamente los peligros superados y la intervención de Dios para salvarlo, y luego cumple la acción ritual o la promesa hecha. Hay acciones de gracias individuales o colectivas. Vamos a ver una hoy, Salmo 18, es una acción de gracia individual, pero también las hay colectivas. Así que, por forma, himnos, súplicas y acción de gracias. Pero luego hay salmos que pudiéramos, la otra categoría que pudiéramos usar para agrupar los salmos sería, pudiéramos agrupar los salmos por su tema. Pueden pertenecer a diversos géneros poéticos. Estos son géneros poéticos, estos son temas. Es el caso de los salmos históricos, que celebran y recuerdan las acciones salvíficas de Yahvé en la historia de Israel. Meditaciones sapienciales de los eventos salvíficos. Uno que a mí me gusta también y que es muy bueno para cantarlo. Vamos a ver aquí, el Salmo 136. Fíjense que es un salmo histórico por tema, pero por forma es una acción de gracias. Oigan, Salmo 136. Aleluya. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dar gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dar gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Hirió a los primogénitos de Egipto, porque es eterna su misericordia. El mar rojo partió en dos, porque es eterna su misericordia. Hundió en él al faraón con sus huestes, porque es eterna su misericordia. Guió a su pueblo en el desierto, porque es eterna. ¿Verdad? Fíjense que el tema es histórico, lo que ha hecho Dios por el pueblo de Israel, pero la forma es acción de gracias. Y va repitiendo un estribillo, ¿vieron? Eso es la forma poética. Repetir el estribillo, porque es eterna su misericordia. Salmo 117, ¿verdad? Un salmo de acción de gracias, ¿verdad que sí? Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es... Así que la forma es una acción de gracias. ¿Okay? Temas históricos, ¿ok? Muy interesante esos salmos. Cada uno, yo creo que cada uno puede componer un salmo histórico de acción de gracias. Pon tu vida y le pones el estribillo, porque es eterna su misericordia.
Vine a la gruta como párroco, porque es eterna su misericordia. Me encontré a tanta gente muy buena, porque es eterna tu misericordia. En la pandemia nos libraste, porque ese... Así que, salmo histórico, pero de acción. Forma poética, acción de gracias. Tema histórico personal. Luego, otros salmos parecen meditaciones sapienciales y tienen temas propios de la literatura sapiencial. Y entre estos salmos está el Salmo 1. Hay dos caminos, tú escoges. Si escoges el bueno, tendrás bendición. Si escoges el malo, prepárate. Es un salmo sapiencial, muy apropiado para ser el que introduce a los otros 150 salmos. Porque todo se trata de tú escoger el bien y abandonar el mal. Es un salmo sapiencial. Vamos a pensar, ¿cómo es posible que tú ames tanto al hombre? Que lo hiciste, y después lo hiciste poco inferior a los ángeles, pero lo has coronado. Así que es un salmo sapiencial. Y el que les acabo de leer, el Salmo 103, que es el hombre que dice, ¿verdad? Fundaste la tierra, expulsaste las aguas caóticas para que se mantuvieran, ¿verdad? Los vientos son tus carrozas, las nubes son tus carrozas, los vientos te empujan, las llamaradas te sirven de... Tú envías tu espíritu y renuevas la faz de la tierra. Pues ese salmo que les leí, que era un himno, sin embargo, es un himno sapiencial. Tiene ese sabor de como una reflexión profunda. ¿Ok? Las meditaciones sobre la vanidad de la vida y la absoluta finalidad de la muerte son particularmente tremendos. Salmo 88. ¿Cuándo tú te has ocupado de los muertos? Y para allá voy yo. Dice, ¿verdad? Son sombras. Bueno, muchos de estos salmos hablan del sufrimiento del inocente, de la prosperidad de los malvados. Mira los sinvergüenzas, mira cómo prosperan y están orgullosos y se sienten de lo más contentos. Pero el primero del salmo dice, todavía no han visto lo que les va a pasar. Así que estos salmos tienen su contrapeso en los salmos que hablan de la salvación de la vida. Hay otros salmos que hablan de que sí, que vamos a ser liberados del lugar de los muertos. Pero son salmos sapienciales. La muerte los lleva como un rebañito hacia el lugar de las tinieblas. Los ricos que se creen, poderosos y que se burlan, ¿dónde está Dios? No me prepárense que van a ir todos derechitos al lugar de los muertos. Aunque hayan dado nombre a países y ciudades. Alejandro, Magno, todos van a parar al lugar de los muertos. Nadie se va a acordar, ni Dios se va a acordar. Sí, son salmos sapienciales. Salmos como una filosofía, diríamos nosotros, como un tema de hay que aprender, una sabiduría. Algunos salmos, pudiéramos decir, son muy cercanos a los profetas, a San Jeremías en particular. Hay unos salmos que se ve que o los escribió Jeremías, o Jeremías se inspiró en el salmo, pero son muy del gusto de San Jeremías. En ellos hay fórmulas usadas por los profetas, como oráculos, promesas, acusaciones. El Salmo 15, 51, 52, 53, 78. Es más, hay algunos salmos que son como una requisición judicial. Ven aquí y tú busca esto, a ver si yo me estoy equivocando. Ven para acá y te estoy citando. Otros salmos pudiéramos ser, son credos, son confesiones de fe. Los salmos 113 al 115 y el 136 son salmos credos, son pequeñas confesiones de fe. Así que otro tema. Fíjense, Jesús en San Lucas 24, 44, hablando con los de Emaús, les dice lo que los salmos han dicho de él. Para los cristianos, quizás los salmos más importantes son los cristológicos o mesiánicos. Sea de encarnación, el Salmo 2, 18 y 110. De Epifanía, Salmos 29, 47, 67, 87. Que nos hablan de la filiación divina. Algunos... los salmos de la pasión, vamos a ver algunos de esos.
La pasión es vista en los Salmos 8, del 5 al 6, 22, 30, 35. Me han odiado sin motivo. El 41, tu amigo que andaba conmigo en el templo es primero en traicionar. Salmo 38, 41, 40, 69. También la resurrección resuena en algunos salmos. Vamos a ver uno de ellos hoy, si nos da tiempo. El 16. Permitirás que tu devoto conozca la corrupción. Es un salmo que nos habla de la resurrección, de la ascensión. El Salmo 8, lo hiciste poco inferior y lo has coronado de gloria. Lo has sentado a tu derecha. Así que Salmos 8, 11, 17, 21. Y los salmos reales, hay unos salmos que son, por ejemplo, cuando se casó el rey de Israel con una muchacha fenicia, dice, olvida a tu pueblo, la casa paterna, el rey está enamorado de ti. Olvídate de aquellos que él te va a dar más hijos y más riqueza. Ese salmo que lo compusieron para una boda de un rey judío, pues perfectamente ese es Jesucristo, ese rey es Jesucristo. Así que la liturgia católica ha visto en muchísimos salmos a Jesucristo. Lo hiciste poco inferior a los hombres y ahora lo han levantado. Sobre todo. Así que esos son bien importantes, los salmos proféticos cristológicos. Aunque todos los salmos, sea cual sea su procedencia, desembocan en la liturgia, recuerden que eran las canciones que los levitas y los sacerdotes cantaban en el templo. Hay algunos que podríamos clasificar como estrictamente litúrgicos. Por ejemplo, las condiciones para entrar en el templo. Salmo 15, 24, 91, 95, 134. Otros son de peregrinación o subida a Jerusalén. Fíjense, los salmos de los 120 al 134 son litúrgicos. En total hay unos 15 salmos dentro de los salmos litúrgicos. Así que evidentemente son procesiones, algunos con el arca de la alianza, que había estado en una batalla y traen, ¿verdad? Después de la victoria traen. ¿Y quién fue? Levántense las puertas eternas. ¿Quién va a entrar? El Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso. Ese es un salmo litúrgico, porque es lo que acompañaba, una canción que acompañaba. Cuando traían el arca, la entraban otra vez. Levántense las puertas antiguas, que por ahí viene el arca de la alianza. Pues, ¿quién es el arca de la alianza que está entrando? No a Jerusalén, sino al cielo, Jesucristo. Así que fíjense, por ser litúrgicos, sea de una ceremonia real o de un rey, o por ser una ceremonia de la entrada del arca de la alianza, no dejan de ser cristológicos. ¿Está bien? Así que esos son los temas. Hay unos salmos monárquicos específicamente, ¿verdad? Esta mañana, por ejemplo, el propósito de un rey justo, de un príncipe justo. Yo no voy a hacer cosas malas, no voy a sentar a mi mesa a los mentirosos, no voy a ser abusador. Así que hay unas oraciones del propósito del rey, del príncipe justo. Otros que me dicen, Señor, dame la sabiduría, que asistí a ti desde el principio, porque yo no sé gobernar, así que dame. Así que esos son salmos estrictamente monárquicos. Salmo 20, una súplica de un príncipe antes de entrar en la batalla. Y el 21, después de la victoria. El Salmo 45, la boda real. Así que, por temas, ¿ok? Por forma, himnos, súplicas y acción de gracias. Por temas, históricos, sapienciales, credos, proféticos, litúrgicos, monárquicos. Bueno, Cristo y los salmos. Esto es bien importante. ¿Es legítimo hablar de un sentido espiritual y moral de los salmos más allá de su sentido literal? Ya vimos que sí. Hemos visto que el Nuevo Testamento late en el Antiguo Testamento. Está latiendo. Y que el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo Testamento. Esas son frases de los padres de la iglesia. No hay que deshumanizar los salmos ni arrancarlos de su herencia judía para aprovecharlos espiritualmente. Los judíos acomodaban los salmos a circunstancias nuevas. Ya ese proceso está evidenciado en el propio Antiguo Testamento. No tenemos que restarle al sentido literal del salmo para reconocer un sentido más profundo, más rico,
más para nosotros, sentido moral y espiritual. De hecho, si no llegamos a los otros sentidos y nos quedamos solo con el literal, estamos negando el aspecto divino de la palabra de la Santa Palabra. Como si Dios nada más se limitase a ser un literato, un poeta. No, ya hemos visto que la palabra de Dios es viva y eficaz. Sigue hablando, no, está viva. No es que se dijo que se escribió, es que sigue hablando. Y los salmos nos siguen hablando. Dios no inspiró a los autores de los salmos solo para consignar sus necesidades, sus súplicas, sus lamentaciones, sus acciones de gracia y alabanza, solo para ellos en ese momento. Si no, no lo hubieran guardado, Dios no hubieran votado, como las cartas de San Pablo, si hubieran sido solo para los corintios, para que ellos la copiaron y se la mandaron a los gálatas. Pero los corintios entendieron que eso tenía un valor para todas las iglesias. Lo mismo los salmos. Por eso se guardaron en el templo y se usaron como cánticos. Los salmos no son solo literatura humana, con un autor meramente humano. El autor último de los salmos es Dios, y su palabra tiene vigencia que trasciende el tiempo y el espacio, las circunstancias particulares de aquí. Recuerden, Jesucristo ha asumido todos nuestros dolores. Entonces, nuestra súplica y nuestras acciones de gracia, Él las ha asumido como suyas. De hecho, rezó esos salmos. Por lo tanto, tienen una trascendencia, una pervivencia. Siguen hablando. El sentido espiritual captado por la iglesia es el sentido pleno, así lo llamamos, del salmo, más allá del sentido original o personal del autor del salmo. Por eso, precisamente, defendemos la inspiración divina del Antiguo Testamento. Si el Espíritu Santo es la fuente originante de la inspiración del autor sagrado, es con el Espíritu que entendemos la riqueza trascendente del salmo. No solo con el estudio del literato, que lo ve como una composición con historia, desarrollo, vocabulario, imágenes. Algunos biblistas, desgraciadamente, se vuelven tan especialistas que se vuelven, yo lo llamo miopes. Se quedan nada más con el texto, ¿verdad? Y no ven lo que está diciendo, la profundidad. Se quedan captados, se quedan presos por la forma literaria. Y eso no es lo más importante. En ayuda, pero no es lo más importante. El Papa Benedicto, en su exhortación post-sinodal sobre la palabra de Dios, Verbum Domini, número 16, así nos lo advirtió, ¿se recuerdan? El valor del Antiguo Testamento para la comprensión y el aprecio del Evangelio de Cristo se nota sobre todo en los salmos y el uso que de ellos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la Iglesia ha encontrado en ellos. Dios en los salmos nos ha prestado sus propias palabras para que le alabemos. Que Jesús, palabra personal del Padre, lo siga rezando por boca nuestra y en nombre de su iglesia, a Él sea toda la gloria. Pero ¿cómo está presente Cristo en los salmos? Esto es bien interesante y pocas veces tratado y explicado. Cada vez que la iglesia en la liturgia de las horas, en lados de vísperas, y también en la liturgia eucarística, usa los salmos, acaba con la doxología, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, con la gloria a la Trinidad. Los salmos han sido plenamente cristianizados. La iglesia desde sus comienzos, si no, lea otra vez los Hechos de los Apóstoles, los sermones de San Pedro y de San Pablo, ellos inmediatamente fueron a pensar, mira, ¿por qué tenía que resucitar Jesucristo? Y no era David el que estaba hablando de él. Dice San Pedro, porque los huesitos de David están allí y el Salmo 16 dice, no permitirás que tu fiel conozca la corrupción. ¿De quién estaba hablando? Dice San Pedro. ¿De David? No, porque allí están los huesitos. ¿De quién estaba hablando? Del Mesías, del hijo de David, que se llama Jesucristo. Así que, muy importante. ¿Ok? Pero hay dos formas de cristificar los salmos, que la iglesia ha cristificado los salmos. Desde abajo y desde arriba. Es importante. Podemos criticar los salmos desde abajo, poniendo a Cristo en el yo, en el orante del salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién es el que está hablando? Cristo literalmente lo cita en la cruz. Así que el yo es un yo humano y eso es criticar desde abajo. Cristo es el yo. ¿Ok?
El ciclo pascual cristianiza los salmos desde abajo casi exclusivamente para expresar los sentimientos redentores de Cristo. Cuando entremos en los salmos de la pasión, pues ya veremos a Cristo hablándonos antes de que ocurriera. Así que son salmos proféticos de su pasión. Jesús es el gran cantor de estos salmos. En estos salmos Jesús habla desde su humanidad. Son los salmos de los pobres de Yahvé. También los salmos del justo doliente, del hombre perseguido y calumniado. Fíjense, algunos salmos dicen, yo nunca he cometido pecado. El único que verdaderamente pudo era Jesucristo, porque todo lo demás no. Los relatos de la pasión cristianizan la lectura de estos salmos de esta forma, desde abajo, como hombres y hermanos hombres que sufren, que son perseguidos, que padecen tentación. Como los salmos expresan actitudes, sentimientos, no tanto hechos. Son los evangelios los que dan los hechos de la pasión de Jesús, pero son los salmos los que nos dan su psicología, introduciéndonos en su mente, en la mente de Cristo, en sus sentimientos al sufrir. Por eso, mire, yo digo que no hay mejor forma de celebrar el Triduo Pascual que con la liturgia católica. Porque en la liturgia es que nosotros le sacamos el jugo a todos esos textos. Rezar esas horas intermedias, esos laudes, esas vísperas, esos oficios de lectura, el Viernes Santo, el Sábado Santo, el Domingo de Pascua. Es donde yo decía, rector del seminario, a los preseminarios que estaban repensando sobre su vocación y su llamada, yo los invitaba a hacer el Triduo Pascual con nosotros, con los seminaristas en el seminario. Y esa era la mención a la liturgia, a la fe, a la vivencia de la fe católica. Se llama el Triduo Pascual. Y los salmos ahí son exquisitos. ¿Sí? Así que los salmos desde abajo. Cristo es el yo humano que ha asumido todos los sentires, los dolores, las pasiones, las persecuciones que lo son, como su hijo. Pero también podemos cristificar el salmo desde arriba, es decir, identificar a Cristo como el tú del salmo, el Dios del salmo. Así que una cosa es que Cristo esté hablando, y cuando nosotros rezamos en ese salmo, estamos en Cristo hablándole al Padre. Piense que los salmos desde abajo, el tú es el Padre. Mientras que en los salmos desde arriba, el tú, Cristo es el tú. Entonces, el orante, la esposa, la iglesia, nosotros, que estamos hablando con... Tú eres el hombre más hermoso. Salmo de la boda real. Pues estamos hablando de Cristo. Hablándole a Cristo. En estos salmos Jesús nos habla como Dios. Él es el héroe del salterio. En el ciclo de la Navidad se acude más a los salmos mesiánicos y reales. Las fiestas de Cristo gloriosas. Así que cuando nos hablan el Mesías, llegan los camellos y los dromedarios de Saba, porque al rey perfecto judío de todas las naciones le vienen a traer sus riquezas. Fíjense, sobre todo en la Semana Santa los salmos son desde abajo y en Adviento y Navidad los salmos son desde arriba. Están hablando sobre la divinidad, la perfección del rey Mesías. ¿Okay? Las fiestas de Cristo glorioso, que recuerdan su triunfo, se sirven de los salmos del reino de Yahvé. ¿Quién puede entrar en el Señor? El héroe de la guerra. ¿Quién es el héroe de la guerra? Jesucristo. ¿Y cuál guerra? La pasión. La voz de la iglesia, de cada cristiano, en el yo del salmo, se dirige al Señor Jesús, al Kyrios. También puede estos salmos dirigirse al Padre, hablando del Hijo. También podemos estar dirigiéndonos al Padre, pero alabando al Hijo. Por eso dice la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia del Vaticano II en el número 84. Cuando los sacerdotes y todos aquellos que han sido destinados a esta función por institución de la Iglesia cumplen debidamente este admirable cántico de alabanza, o cuando los fieles oran junto con el sacerdote en la forma establecida,
entonces es verdad que la voz de la misma iglesia que habla el esposo es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Así que, muy importante que nosotros sepamos identificar, ¿estamos adorando a Cristo y alabando a Cristo? ¿O estamos con Cristo alabando al Padre? ¿Salmos desde arriba, cristificados desde abajo o desde arriba? Y luego, la Virgen, la Iglesia y los santos también salen en los salmos. Sí, en las fiestas de los santos se usan los salmos en sentido alegórico, tipológico. Por ejemplo, en el caso de una fiesta de la Virgen, olvida tu pueblo y la casa paterna. Escucha, hija, el rey está enamorado de ti. Pues esos salmos los usamos en fiestas de la Virgen. Te ha vestido como una reina, ¿verdad? Estás preciosa. Entonces estamos hablando de la Virgen. ¿Okay? El Salmo 45. Hay ciertas claves para leer algunos salmos, sobre todo los cánticos de Sión, los cánticos de peregrinación. Sión es Jerusalén, la Jerusalén del cielo también es la iglesia. Así que recuerden, por favor, cuando canten, qué alegría, cuando nos vamos a Jerusalén, ya están pisando nuestros pies. Yo estoy pensando en la Jerusalén del cielo, no en esa ciudad antipática donde me venden souvenirs. Así que, por favor, la Jerusalén del cielo, la Roma del cielo, si quieren mejorar las cosas. Así que esa es una clave, ¿verdad? Cuando usted en un salmo está hablando de Sion, Jerusalén, de Sion es el monte de donde estaba el templo, al lado de Jerusalén, es la iglesia y el cielo. Estamos hablando de la iglesia y el cielo. ¿Okay? No una ciudad geográfica, la capital de los judíos. Salmo 48, el Salmo 87. El templo, cuando hablamos del templo, cuando hablamos del rey, ese es Jesús. Hablamos del templo, también es el cielo. Y la ley, el Salmo 119, ¿verdad? Que es una larga meditación sapiencial. Un himno a la ley. Pues la ley es la voluntad de Dios. El Evangelio. Así que cuidado, no nos podemos quedar con el sentido literal porque es demasiado pobre. ¿Está bien? Así que creo que ya hemos acabado la introducción a los salmos. Estos 45 minutos creo que es importante para que apreciemos lo que vamos a hacer al estudiar los salmos y al hacerlos parte de nuestra oración. ¿Está bien? Pues entonces, el Salmo 1, ahora me voy a sentar, así que el señor de la cámara. Muy bien. El Salmo 1 ya lo habíamos visto en la clase anterior. Pues vamos a ver. Vamos entonces a utilizar estas herramientas. ¿Cuál es el género del Salmo 1? Es sapiencial. Aunque tiene un tono catedrático, aborda una situación preocupante. Aparentemente los malos triunfan y los malos prosperan, mientras los justos parecen desfavorecidos. La primera palabra del Salmo comienza con la primera letra del alfabeto judío. Así que esto nosotros no lo podemos apreciar porque como el alfabeto judío no corresponde a nuestro alfabeto, pero esto es un salmo didáctico, alfabético, que cada una de las estrofas empieza con una letra del alfabeto judío. Nosotros no, ¿eh? Si usted no sabe hebreo, yo estoy muy viejo para aprender, pues no se da cuenta. Pero los que sí estudian y pasaron horas aprendiendo hebreo, pues nos hacen Gerber a nosotros, ¿verdad? Y me dicen, pues miren. Y la última palabra del salmo comienza con la Z del alfabeto judío. Es un salmo alfabético. Es un resumen de toda la ley, de la A a la Z. Todo lo que debemos saber. Se cantaba este Salmo 1 en la fiesta de tabernáculos, en la cual se renovaba la alianza y anunciaba las bendiciones de la fidelidad y las maldiciones de los infieles. Está en paralelo a Jeremías 17, del 5 al 8. Un salmo del grupo de los que hablan del justo. Y en este salmo resuenan las bienaventuranzas de Jesús. Así que piensa. Mira todo lo que se enriquece la lectura del Salmo 1 cuando uno ve un estudio profundo el género. ¿Quién es el yo del Salmo? Jesucristo. Vamos a leer el Salmo 1, porque desde que ustedes lo leyeron hace
Oh, María, mucho tiempo atrás. Pues se les olvidó el Salmo. Pero miren, vamos a escuchar el yo de Cristo. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la ley de Yahvé. Su ley susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto y jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace sale bien. No así los impíos, no así, que ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso no resistirán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los justos, porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde. Ahí está el Salmo. ¿Quién está hablando? ¿Quién es el yo de este Salmo? Cristo. El Cristo con las bienaventuranzas. Dichosos los piadosos, dichosos los obedientes, porque siempre van a dar buen fruto. La estructura del Salmo. La poesía hebrea era muy amiga del paralelismo y del contraste. Aquí vemos un contraste entre el piadoso y su resultado y su fruto, y el impío y su... En este salmo menciona a los impíos 3 veces en la primera estrofa. Impíos, pecadores, cínicos. Y los contrasta con los justos. En la tercera estrofa vuelven los impíos 4 veces a aparecer. Este salmo tiene 3 frases al comenzar. Hay un paralelismo sinonímico. Ay, Dios mío, qué palabras más feas, y yo no entiendo eso. Es para que vean los que estudian los salmos cuán profundos y cómo van enriqueciéndose al ver, ¿verdad? Las estructuras internas, las formas literarias poéticas. Se usa un lenguaje simbólico, el árbol, más que el conceptual, la ley, no, es el árbol. Esto ayuda a entender lo que se ha de hacer y lo que se ha de evitar. Y tiene muy presente el tema de la retribución, el castigo y el premio. El mensaje del salmo. Un salmo que encabeza el salterio es su prefacio y resume toda la vida humana. Una lucha entre el bien y el mal que culminará con la victoria del bien. Es un salmo de esperanza. Hay 2 caminos, 2 vías ante el hombre. Ya nos lo había dicho el Deuteronomio, ¿verdad? Cuando San Moisés acaba su gran sermón de horas y horas. ¿Verdad? Y dice, yo les he puesto a ustedes los 2 caminos. El camino de la vida y el camino de la muerte. Escojan. Proverbios 4:18, Jeremías 21:8. Un camino lleva a la felicidad, simbolizado en el árbol que reverdece, y otro camino lleva a la nada, paja que se la lleva el viento. La parte más extensa del Salmo, 10 renglones, se dedica al justo. Menos de 6 renglones al final al impío. Este tema nos remite a la ciudad de Dios de San Agustín. Una lectura moral de toda la historia de la humanidad, dividida en 2 ciudades, 2 comunidades, la de los egoístas y la de los altruistas, la del hombre que se endiosa y la de Dios que endiosa. Fíjense, ese Salmo 1, no vale el primero, es un salmo importantísimo, porque setea, por así decir, el lenguaje guaynabito, todo lo que viene después. Este salmo nos dice que hay que observar la ley como revelación divina, que es una instrucción para el hombre que nos debe deleitar, traer alegría. La ley es la patria de una nación desterrada. Interesante, fíjense, este salmo, quizás compuesto en el destierro babilonio. ¿Dónde está nuestra casa? ¿Dónde está nuestra patria? Nuestra nación. En la observancia de la ley, en obedecer a Dios. No es en un territorio allí que está en el registro de la propiedad. La dimensión cristológica del salmo. Miren cómo la iglesia, la profundidad de los salmos. Vividos, celebrados por la iglesia. La cruz de Cristo es el árbol de la vida y la fuente del bautismo. El salmo empieza con una bienaventuranza, una dicha.
Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Muy parecido a Lucas 6:20. Hace 3 domingos atrás. Jesús también usa la imagen del árbol que da buenos frutos. Este domingo pasado, ¿sí o no? También se compara con la viña. Otro salmo, el 91, versículo 13, nos dirá que el justo es como una palmera que sigue dando fruto a su tiempo. Por eso hay una palmera en la pintura obsidiana. También piense paralelo a un profeta, Ezequiel 47:12. La corriente de agua viva que le permite al árbol dar fruto es el Espíritu Santo. Que mucho hay en este salmo, ¿verdad? No se es como un árbol plantado junto a la corriente de agua que da a su tiempo el fruto y jamás se amustia su follaje. Estoy leyendo, ¿verdad? De la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia como que está más pegada al texto hebreo. Quizás no hemos estado acostumbrados a escucharlo en la liturgia, ¿verdad? Pero este es amustia. Yo no había oído esa palabra desde la última vez que leí este salmo en esta Biblia. ¿Verdad? Jamás se amustia su follaje, no se seca. El árbol del mejor fruto es la cruz, árbol de la vida. Jesús es justo por excelencia y terminó su vida en un árbol seco, bajo la apariencia de fracaso total. Sin embargo, cuanto el justo emprende tiene buen fin. No en éxitos materiales. El hombre es nada sin Dios, pero el Salmo nos anima a ser optimistas con Dios. El éxito de nuestra vida nos lo va a dar Dios. Pero hay que comenzar ya hoy a rechazar el contagio del mal. Vivir de verdad es optar por Dios. Así que en Salmo primero hay una elección vital, o Dios o nada. Tremendo. Eso es lo que hay en ese salmito 1. ¿No les parece que es una cosa maravillosa? Y no hay que ser biblista ni saber hebreo, pero ellos nos ayudan. Es como sacarle brillo a una cosa que está hecha de plata, pero se ve como negrita. Cuando tú le sacas brillo, ¡qué lindo! Eso es lo que estamos haciendo. Salmo 8, el preciosísimo Salmo 8. Vamos para el Salmo 8. Vamos para. Yo no pretendo, ¿verdad? Que ustedes. Esta clase yo se la preparé originalmente a las carmelitas. Entonces, son las que rezan, ¿verdad? La liturgia de las horas todos los días, pero nada, ahora estoy compartiendo con ustedes. ¿Ven? No sabía que el plan y la providencia de Dios iba a darle a ustedes, que no es solamente a la parroquia. Pero para que ustedes vean, cada uno de estos salmitos yo los estudié, ¿no? Me hice explorador de cuevas, ¿verdad? Para. Salmo 8. ¿Qué nos enseña el Salmo 8? Género. Himno. ¿Lo ven aquí? Yo lo puse. Es un himno de alabanza y adoración, hecho tanto por un individuo como por la comunidad. Se trata sobre el poder del nombre divino, el hombre ante la majestad divina. No se exalta la gloria de la creación, sino la del Creador. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Tú que exaltaste tu majestad sobre los cielos, en boca de los niños, los que aún maman, dispones baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que fijaste tú, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo de Adán para que de él te cuides. Apenas inferior a un Dios. La traducción dice un ángel, lo hiciste, coronándole de gloria y de esplendor. Te hiciste Señor de las obras, le hiciste Señor de las obras de tus manos. Todo fue puesto por ti bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos juntos, y aún las bestias del campo y las aves del cielo y los peces del mar que surcan las sendas de las aguas. Oh Yahvé, vuelve otra vez. Piense que empieza el salmo así y acaba así. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Es un himno. ¿Ok? Pero el catecismo elemental de la religión judía
ha sido traducido a una oración en este salmo. El Dios creador de todo confía su creación al hombre y lo coloca en lo más alto. Génesis 1:2. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que domine la tierra y la someta. Fíjense, lo que llama la atención de este salmo es que la grandeza de Dios acabe siendo una alabanza a la grandeza del hombre. ¡Qué lindo! Y después dicen que Dios es contrario a la libertad humana. Ahí dice. Vamos para allá. El yo del salmo. ¿Quién es el yo del salmo? La iglesia agradece al Padre su Cristo, apenas inferior a Dios cuando se encarnó, y ahora ha sido colmada de gloria y esplendor. El yo puede ser cualquier individuo nuestro que se asombra ante las bondades del Dios creador y salvador. Así que es un salmo hacia arriba, pero hacia arriba, hacia el Padre, dándole gracias por lo que ha hecho por la humanidad con el Hijo. La estructura del salmo tiene 3 exclamaciones. Una al principio, otra en el medio y otra al final. En la primera escena está el poder divino. Fíjense, las 3 exclamaciones. Qué glorioso es tu nombre. Al principio y al final. ¿Qué es el hombre? Ahí está la otra exclamación. Hay una antífona inicial. En la primera escena está el poder divino. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Tú que exultaste tu majestad sobre los cielos. El hombre admira el coro de la creación. Y en la segunda escena vemos al hombre instituido como visir, administrador, encargado de Dios, como rey por delegación, con una dignidad especial y su relación con Yahvé, el Señor de todo lo creado. Y finalmente la antífona final que vuelve y repite. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Bien, una estructura muy interesante para aquellos que les gusta la literatura, ¿verdad? La forma, aquí están hablando de la forma. El mensaje del salmo. Fíjense, en este salmo hay 8 actividades divinas. Asentar, cimentar, poner, acordarse, hacer, coronar, dar el señorío, poner bajo los pies. Todos los verbos de los cuales Dios es el actor. 8 actividades divinas. Y ante todas ellas hay una admiración por las obras de Dios, un estupor porque Dios considere al hombre. La tierra es el templo de la gloria divina. La tierra es el templo de la gloria divina. El salmista percibe su tremenda pequeñez y la infinita e insondable grandeza de Dios. Y al ponderar la distancia entre los dioses, se admira. Son frecuentes los contrastes de toda la tierra y el Dios nuestro. La majestad infinita y la insignificancia de los bebés lactando. El poder de los adversarios y la impotencia de los chiquillos. La inmensidad de los cielos y el quehacer divino. El hombre caduco e insignificante y el interés y cuidado divino tan grande. El hombre terreno y mortal, hecho criatura celestial y eterna. El ser humano tan menesteroso y tan señor a la vez. Dios se complace en ser alabado por los que no pueden hablar, los niños lactantes. En el plan divino, esta simultaneidad de extremos contrastantes no es disonante, sino armónica. Aunque sea desproporcionado que el infante, el bebé que no puede hablar, sea adorado, que el inefable, mejor dicho, sea adorado por el infante que no puede hablar. Pero en el contraste, el niño que mama no sabe hablar y sin embargo alaba al más poderoso, alabado por el más dependiente y el más impotente. Qué tremendo, ¿no? Esto yo lo comparo a ver una película. Fíjense, nosotros estamos acostumbrados a ver películas de entretenimiento y no vemos lo que nos está tratando de decir en el fondo la película, con ciertas imágenes, con ciertos temas musicales.
Hay películas que cada vez que alguien tiene que tomar una decisión, suena una cámara. En el fondo. Entonces la gente, si no se entrena para ver películas, los engatusan, los domina. No se dan cuenta de lo que te están vendiendo. Y lo mismo pasa con los salmos. La clave antropológica del Salmo 8 es: ¿qué es el hombre ante Dios? Si bien hay una cierta rebeldía del hombre que quiere desplazar a Dios de su lugar, que no sea igual a Dios y por eso lo va a desobedecer, Yahvé seguirá reinando. Los que tratan de luchar contra Dios no tendrán éxito. La postura del que contempla la creación es diversa, ya que descubre la actuación de Dios, 8 verbos, toda ella es una obra artesanal, menuda, cariñosa. Los astros son piezas de la divina artesanía. Hiciste el sol, la luna, las estrellas, los animalitos, ¿no? La contemplación va de la admiración y se convierte en pregunta. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes y cuides de él? La dignidad verdadera y profunda de todo hombre es que Dios lo considere, lo cuide, lo mime, porque ha sido hecho a su imagen y semejanza. Así que la gran pregunta, ¿qué es el hombre? Piense que en la pregunta, y aquí San Juan Pablo II, y la Constitución sobre la Iglesia, el hombre se descubre plenamente ante el misterio de Cristo. Así que el hombre sin Dios se pierde. El hombre descubre su dignidad viendo cómo Dios lo trata. ¡Tremendo! ¡Qué cosa más preciosa! Esta criatura es hecha apenas inferior a Dios. La gloria y el esplendor son cualidades propias de Dios, del Rey. Pero Dios reviste al hombre de esas cualidades. Le da al hombre una fuerza como la suya. Dios corona al hombre como rey. Luego de esto, desfilan las criaturas de su imperio en las 3 realidades: cielo, tierra y aguas. En 2 temas: los de la tierra, ganado mayor y menor y fiera salvaje, y los del agua y del cielo. La responsabilidad del hombre ante la creación como su administrador es grande. No puede hacer y deshacer a su antojo. La dimensión cristológica del Salmo es muy fuerte. La promesa de Dios de someter todo al hombre sería un engaño si el hombre estuviese siempre vencido por la muerte. Solo el segundo Adán realiza plenamente la promesa hecha al primero. El hombre a quien el Padre sometió todo es Jesucristo. En su ayuno, Jesús asume su condición humana de ser superior a los animales, pero inferior a los ángeles. Por eso, Marcos 1:13, estaban las alimañas, las cucarachas, las arañas. Y luego viene un ángel a consolar a Jesucristo. Marcos 1:13. Jesús nos lleva a todos nosotros en sus misterios. Y por medio de Jesucristo, Dios nos ha resucitado en Él. Y con Él nos ha entronizado en el cielo. Efesios 2:6. Así que ahí está la dimensión profética cristológica del Salmo. La dimensión antropológica del Salmo nos recuerda la responsabilidad tan grande del hombre, que es el custodio de la creación. Cuando el hombre se rebela contra Dios, la naturaleza se rebela contra el hombre. Por eso tratarás de cultivar y te saldrán cardos y espinas. Por el pecado, toda la naturaleza queda descabezada y gime con dolores de parto hasta que sea redimida por Cristo. Todo hombre con su trabajo perfecciona un poco la creación, prolonga la obra creadora de Dios con sus propias manos. En el centro de la grandeza del universo está el hombre, que con su dimensión espiritual es superior
a todo el universo material. Un solo hombre es mayor y tiene más precio a los ojos de Dios que todo el universo material. Dios ama al hombre y se acuerda constantemente de él. ¡Qué grande es tu nombre, Padre! Y Jesús dice, Padre, yo les he revelado tu nombre. Santificado sea tu nombre. Qué tremendo. ¿Sabes? Digo, el Salterio es la obra maestra de la oración del Antiguo Testamento. Por eso sigue siendo tan útil, tan provechoso, tan buena escuela de aprendizaje en el trato de Dios para todos los cristianos. ¿Sí? La dimensión litúrgica del Santo. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén tiene ecos de este salmo. Mateo 21 dice, no oyes lo que dicen esos nenes. Perfectamente, dijo Jesús. ¿No habéis oído jamás el texto que dice, de la boca de los niños, de los bebés, has hecho brotar una alabanza? Fíjense, el Salmo 8 tiene resonancias en el domingo de Ramos. La verdadera grandeza del hombre está en los pequeños, en aquellos que lo aceptan todo con sencillez. Padre, te bendigo porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y se las revelaste a los pequeños. En este salmo se recalca la manifestación de Dios a la gente sencilla. Y la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, de los versículos 4 al 9, convertirá este salmo en la base bíblica para su homilía. Y el carta a los Hebreos es una homilía sobre el sacerdocio de Jesús. Este salmo es usado en la liturgia de los santos inocentes, el 28 de diciembre, porque de la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza. Salieron los santitos. Apropiación personal. Yo veo la grandeza de Dios no solo en la creación, sino en la obra de Cristo. A medida que la ciencia nos revela más maravillas del universo, con las fotos del espacio, donde se muestran las millones de galaxias, los billones de soles, con mayor razón podemos cantar este salmo. Parecido a mi otro salmo favorito, 104. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos. Pregunta, yo escucho el canto de los astros. Ningún comunicado de prensa o de la NASA para elogiar el valor de la técnica se ha atrevido a decir del hombre lo que ya hace miles de años se atrevió a decir este salmo, cuando todavía no había máquinas, ni aviones, ni cohetes, ni telescopios. Incluso el primer astronauta, Yuri Gagarin, dijo en abril de 1961 que había subido al cielo y no había visto a Dios. Pero los americanos Stafford y Aldrin, en el 1969, recitaron este salmo mientras sobrevolaban la luna. Y Pablo VI le dio este salmo a Neil Armstrong y a E. Aldrin para que lo depositaran en la luna. Eso era antes de que llegaran los ateos a decir que eso es una violación de la separación de iglesia y Estado. Ay, Dios mío, pero nada. El ruso no vio a Dios porque le abrió las costillas. Ay, Dios. Bueno, ya vi, Salmo 1 y Salmo 8. Ay, se nos quedaron por estudiar los salmos que teníamos para hoy, ¿no? El Salmo 16. Así que vuelvan otra vez, pero bueno, creo que les aproveche esto que estoy haciendo con los salmos, ¿no? Pues entonces, para la próxima clase vamos a coger el Salmo 23. Salmo 23, por favor. El Salmo 23. Y el Salmo 23. Y el Salmo 24. Y el Salmo 25, 23, 24 y 25, para que vean el Salmo del Buen Pastor. ¿En cuál de estos caerán? Miren a ver. La plegaria de entraria en el santuario,
Salmo 24, ¿quién subirá al monte del Señor? Es un salmo litúrgico. Y el Salmo 25, oración en peligro. Una subida. Ok, así que yo creo que aquí tenemos el Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor, el Salmo 24 y el Salmo 25. ¿Está bien? Eso es para la próxima clase. Así que, ya como acabamos la introducción, pues yo iré directamente al Salmo 16. Otro, yo les estoy dando mi salmo favorito. Porque es que yo, pues como yo estoy entusiasmado con ellos, pues se los trato de comunicar el entusiasmo para que se les pegue. Pero no Omicron, sino el entusiasmo, la belleza de la oración judío-cristiana. Así que, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por enseñarnos a orar. Que seamos buenos discípulos del orando de Jesucristo, porque así aprenderemos a ser hijos de tal Padre, que es el hombre para que te acuerdes de nosotros, el ser humano para darle tanto poder. Esta oración te la presentamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nada, jóvenes, ahora abrimos a preguntas. Seguimos grabando, así que tienen que ser preguntas serias. ¿Ok? Así que por favor, ya los que vayan a hablar o van a hacer una pregunta, no den otra clase. Si tienen alguna pregunta urgente de lo que hemos discutido, las formas, los temas de los salmos, Cristo y los salmos y las claves para interpretar ciertos salmos para que tengan más vivencia para nosotros. No estemos pensando en Jerusalén, en el monte Sion, es bastante feo. Así que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Ahora pueden ponerse ya en video y en poder hablar. Vamos a ver. Efraín. Don Efraín, vamos a ver. Buenas noches, padre. Muy buenas noches, amigo. ¿Los salmos fueron todos escritos en hebreo? Todos los salmos estaban originalmente en hebreo. Sí, señor. ¿Usted puede abundar un poquito cuando usted define los salmos como sapiensales? Sapienciales. Sí, son salmos cuyo tema es, como este salmo que acabamos de leer. Salmo 8 es un salmo sapiencial. ¡Wow! ¿Verdad? Son los salmos, wow. ¿Cómo es posible, verdad, que Dios se fije en nosotros, nos dé poder, que reciba alabanza hasta de los nenes que nos sacan? Todas esas son preguntas, nosotros diríamos como que filosóficas, ¿verdad? Como profundas. Son preguntas de la condición humana, de la grandeza de Dios. Esos son salmos sapienciales. El Salmo 1, los dos salmos que acabamos de tomar son dos salmos sapienciales. El que escoge el buen camino es como un árbol que siempre no le falla el agua y siempre tiene buen fruto. Y el que escoge el mal camino es como la paja de ayer. Esos son temas sapienciales. Fíjense que ningún histórico no eran credos como tal, sí hay un elemento profético, así que en el Salmo 8 vimos que también hay un elemento de cristológico, ¿verdad? Es decir, tú hiciste a Jesús poco inferior a los ángeles y después lo coronaste de gloria y dignidad. Así que sapiencial, una palabra, sapiencia, viene de sabiduría, sofía en griego, quiere decir conocimiento profundo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno de los otros discípulos o estudiantes? Vamos a ver, pregunten para aclarar. Porque quizás otros no sabían que era sapiencial y gracias a la pregunta de don Efraín, ahora ya saben, están más claros. Vamos a ver. Se durmieron todos. ¿Cuántos tenemos, mano? ¿Cuántas personas han entrado? 32. 32, ¿ves que estamos bajando de estudiantes? Antes eran 44. No te pierdas. Ay, Dios mío. Próxima pregunta. Hijo Casio. Don Luis Ocasio, vamos a ver. No, yo no tenía preguntas, yo dije que estaba despierto. Que usted estaba despierto, ok. ¿Y que te veo la cara? Va a saludar.
¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Comentario? Todo está muy claro, padre. ¿Cuál será la diferencia entre un histórico y un salmo? Amarilis, dilo ahí. Doña Marili, ¿cuál es la diferencia entre un salmo histórico? Y los otros se borró, así que si lo puedes decir, Amarilis. Doña Marili. Ok, buenas noches. Buenas Es que noches. si yo voy a diferenciar, ¿cómo yo puedo diferenciar entre un salmo histórico y un salmo monárquico? ¿Un salmo qué? Monárquico, que usted habló. Así que diferenciar. Son dos temas que coinciden. El que yo les leí, el Salmo 136, ¿verdad? Porque sacaste de Egipto a Israel, porque es eterna su misericordia, lo guiaste por el desierto, porque es eterna su misericordia. Piense que es un salmo sapiencial, porque está repitiendo, porque es eterna tu misericordia. Ese es el tema. Pero se basa en hechos históricos. Sacaste a Egipto, lo pasaste por el Mar Rojo, lo guiaste por el desierto, lo llevaste a la tierra prometida, le diste de comer maná. Pues así que es un salmo, y los temas no tienen que ser excluyentes. Ya vimos que en el Salmo 8 hay una dimensión, es esencialmente sapiencial, pero también es cristológico, porque nos habla de ese hombre hecho inferior a los ángeles y luego coronado sobre toda la creación. Así que eso nos está hablando de la profecía, de la coronación de Cristo, su exaltación. El salmo histórico que les acabo de citar, el 136, es cogiendo episodios de la historia de Israel y diciendo porque es eterna su misericordia. Así que el acento es, ¿por qué pasó todo esto? Porque tu misericordia preside la historia, es una providencia continua. Por eso dije que cada uno podía componer un salmo, el Salmo 136 mío. Ya se lo empecé a componer. Bajo a la gruta un 1 de septiembre, porque es eterna su misericordia. Me dio muy buenos feligreses, porque es eterna su misericordia. Sobrevivimos el huracán María, porque es eterna su misericordia. No porque la agencia aseguradora. Ok, gracias, padre. Así que no hay que excluir, ¿verdad? Puede ser histórico y una meditación sapiencial sobre unos eventos históricos. Recuerden que son temas. No debes desbloquear tu iPhone. Muy bien. Pues vamos a ver aquí. ¿Alguna otra pregunta? Padre, gracias por aclarar o abundar un poquito en el tema de las profecías y lo que está ocurriendo ahora mismo, porque la gente está revuelta con unos disparates tan grandes que es importante haber tocado el tema. Sí, yo entiendo que es importante porque si no, se pueden volver estos fanáticos que están leyendo, reading into, no leyendo lo que dice, ¿verdad? Con la fe de la iglesia, sino reading into, están forzando los textos para ellos llegar a sus conclusiones. Sí. En vez de leerlos y orarlos, como los lee y los ora la iglesia. Evidentemente, el Salmo 1, ¿verdad? Si tú haces mal, aunque estés pareciendo que estás ganando la guerra, prepárate. Así que el Salmo 1 tiene algo que decirnos del conflicto en Ucrania, pero es en general, no es una predicción del conflicto en Ucrania. Gracias. Y los textos que se escojan, sobre todo, por eso es que yo, los textos apocalípticos, hay que cogerlo con una pinza, con mascarilla N95, hay que cogerlo con pinza y con guantes y con fumigar, porque se prestan para hacer reading into, para manipular el texto, en vez de para sacar lo que el texto tiene para eso. Pero evidentemente las normas de la providencia divina siguen funcionando. Siguen siendo verdad. La relación de Dios y de las loqueras humanas y de los injustos, ¿verdad? Perseguidos por los más poderosos que se las echan. Dios no me ve lo que yo estoy haciendo. Y Él no te ve, prepárate. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Porque si no, pues cerramos. Nos vamos a acostar. Nos vamos para casa. Ya son las 9:05. Tenemos 5 minutitos todavía de preguntas. Padre, le habla Sí. Lourdes aquí, la hija de Mirta Fernández. ¿Cómo está?
¿Cómo está doña Lourdes, la hija de Virta Fernández, desde allá desde la Florida? Así mismo, estoy escuchando, estuve viendo varias de las clases en YouTube y hoy me conecté a aprender un poquito más y ha sido fascinante porque pues yo vengo de escuela católica, he aprendido mucho, pero nunca he podido aplicar todo esto que he aprendido el día de hoy, así que definitivamente una manera muy diferente de verlo. Se lo agradezco, voy a estar conectada viendo las clases. Yo creo que hay una señora que usted conoce que me dijo, yo estoy como una nena con un juguete de reyes. He descubierto que la Biblia es un libro extraordinario y maravilloso. Sí, Así que mismo. sí, así que qué bueno, qué bueno. Pues Se lo agradezco, padre. una buena noticia y avise a la otra persona. Así Pues, mismo bueno. haremos. Gracias, padre. ¿Alguna otra preguntita o comentario? Tenemos 4 minutos. Sí. Apagamos la... Pues si no hay preguntas, ya saben qué salmos vamos a leer para la próxima vez. Y ya saben que vamos a usar la lección divina. ¿Cuál es el proceso de la lección divina? Vamos a repasarlo. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Que no se caiga. Hay un cable aquí. Ay, Dios. Uy, otro cable por acá. Vamos a ver. Ya ve que no va a tener problema. Si uno lo hace en el seguro. Vamos a ver. Entonces recuerden los pasos que vamos a usar para leer. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Dios? ¿Qué me dice? Lección. ¿Qué le digo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? ¿Qué me pide y qué hago? Así que, ¿qué está diciendo el Salmo? ¿Qué dice? ¿Qué me dice a mí ahora? ¿Qué yo le digo a Dios? ¿Y qué me pide Dios que yo haga? Así que tengo que discernir, actuar y hacer propósito. Así que ese es el proceso de la lección divina. Y recuerden que les dijimos que pueden, que deben, porque esto no es solamente de los salmos, tienen que ir al website que es, vamos otra vez, don Juan Carlos, www. Lo tiene debajo. Pan, Pascri. pan, ¿Está ahí? Sí. Justo abajo. No está bien. Donde debajo de donde usted está escribiendo. pacri.org. Así que parroquiacristoredentor.org y ahí van a menú y en menú van a lección divina porque ahí se están preparando para hacer este proceso con los textos del evangelio. Así que en la clase estamos ahora en la clase, dentro de la clase con los salmos, pero ustedes por su cuenta tienen que ir a parroquiacristoredentor.org, son letras minúsculas todavía. Da igual. www.pacrired.org y van entonces, ahí lo van a llegar así, lo van a llevar de la mano así, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Y ese menú tiene el evangelio de la semana pasada y el próximo. Así que, puede, ¿verdad? El que quiera meditar eso, para leer claro. el otro, muchas veces va en secuencia y lo ve. Muy bien. Okay. Fantástico. Así que esa es parte de la asignación. Salmo 3, 24, 25 y esto. Tiene una aplicación también, Rezando Voy, que yo la bajé en el celular. Juan Carlos. ¿Cuál es la aplicación? Rezando Voy. Y aparece Rezando voy. Sí. Rezando Voy. Ese audio. Sí. Muy bonito. Rezando voy. Ese es Yo también, yo lo bajé. Como aquí el camarógrafo dice que hace 10 años que está rezando voy. Que va rezando. de la jesuita. Son de los padres jesuitas. Recuerden que esto es una forma de hacer oración. Hoy en la hora santa fue oración de examen para prepararnos para mañana, miércoles de ceniza, y los propósitos que vamos a hacer para la cuaresma. Eso es otra forma de hacer oración, ¿ok?
Así que hay oración de alabanza, hoy hicimos una oración de examen, hay oración de agradecimiento, de pedir, de interceder. Así que, pero la lección divina es una forma muy antigua, muy recomendada, pero no es la única forma, ¿está bien?, de orar con la Biblia. Pero es la forma, diríamos, que la iglesia ha privilegiado, pero no es excluyente. Así que si a ti esto no es un poquito complicado para ti, pero tú puedes seguir haciendo, ¿verdad?, tus oraciones con las fórmulas escritas. ¿Qué estamos haciendo con los salmos? Rezándolos, ¿verdad? Tú no tienes que pasar por este proceso para sacar provecho de un salmo. Pero esto es para sacarle el jugo a la última potencia. Dios me lo bendiga. Nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche hasta las 9 de la noche. Gracias. Buenas noches a todos. Se cuidan. Buenas noches.